Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un programita más de Equitas et Justitia para todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy estamos transmitiendo con nuestra ya tan querida psicóloga María Estudiante, Alexandra. ya casi acabo. Exactamente. Ya, a un pasito. A un pasito, ya está sanada. Es creadora y coconductora de La Medusa Rosa, junto con otra coconductora que esperemos ya pronto ande también por aquí. Y bueno, Sí. pues el día de hoy vamos a tener un programa, un podcast bastante interesante para quien se quiera unir, quien lo ve en la repetición, sobre qué es el complejo de Dios versus la megalomanía o los megalómanos versus tras algún trastorno mental o ahora llamados trastornos de la personalidad en el individuo, así como pues todos los alcances pues negativos, positivos, destructivos, constructivos que podamos encontrar en todo esto que a veces llevan a que algunas personas cometan ciertas atrocidades que pues crean estos famosos coaching, ¿no? De superación, estas sectas, desde las religiosas, las políticas, las no tan religiosas, ¿no? Personas que creen ser la reencarnación de una divinidad, cual sea, no solamente Jesús o Dios o el o Satán, ¿no? Sino alguna divinidad y que piensan que tienen una misión aquí en nuestro planeta Tierra o ahorita en esta vida y que muchas veces, ¿qué hace o qué les detona que a veces pues desvivan a personas o hagan que otras personas desvivan a alguien más por algún tipo de manipulación, ¿no? O también como hay personas que entre su grado de manipulación hacen creer a alguien más que está hecho para destruir o para alejar a ciertas personas de su vida, ¿no? Y nos lo encontramos ahorita, siempre ha existido, pero pienso que ahorita con redes sociales, con estos nuevos coaching, con que pues ahora ya hay clases virtuales, ya hay diplomados, etcétera, etcétera, que todo se da en línea, pues ahorita está como más aperturado toda esta información, que alguna de esta, pues como que no está bien guiada porque personas que han sido víctimas de algún tipo de violencia y demás dan o damos nuestra perspectiva, pero muchas veces no somos especialistas ni en psiquiatría, ni en neurología, no somos psicólogos, ¿no? Sino nosotros lo vemos de una manera como personas heridas y otras personas que son especialistas, como aquí María Fernanda, pues son realistas y lo analizan de tal forma que pues nosotros no alcanzamos a dimensionar esa parte, ¿no? Dice Carlos Maltés, saludos, saluditos, Carlos. Entonces, pues ahora sí la voy a presentar. Es la psicóloga María Alexander, creadora y coconductora de La Medusa Rosa. Tiene muchas facetas en su vida. Ha sido actriz, ha participado con Juan Carlos Manrique en cortometrajes, entre muchas otras áreas de profesionales en tu vida, ¿no? Sí. Entonces, Pero pues, bueno, hoy vamos a hablar de esto que hoy en boga todo el mundo habla y todo el mundo culpa al otro de, de, de ser narcisista. Y si tienes muchísima razón, las redes sociales están jugando un papel básico para la desinformación de este tema. así es. Y considero yo que es importante hablar de estos temas porque en la actualidad,
uno ya no sabe si uno mismo es narcisista, no eres narcisista, si eres borderline, no eres borderline. Uno ya muchas veces busca sus enfermedades, la verdad, en San Google, ¿no? Entonces, al recurrir a San Google, aquí a nuestro médico de cabecera, nos da unos resultados que a veces dices, sí lo soy, no lo soy, y ya cuando acudes eh, al especialista, pues te vienen a decir otras cosas que no esperabas que te dijeran, ¿no? Es correcto. Mira, el ahora conocido trastorno de personalidad narcisista, pues ha acompañado al ser humano prácticamente desde que existe. Siempre hemos tenido narcisistas entre nosotros. O nosotros mismos tenemos rasgos narcisistas. Viste como cualquier trastorno, también tiene niveles. Como similar, digamos, al espectro autista, podríamos estar hablando también del espectro narcisista. Se ¿Qué es? puede quien... Ajá, perdón que te interrumpa. ¿Qué es el espectro narcisista? O ya, digo, sabemos muchas definiciones, ¿no? Que es una persona que no tiene empatía, no tiene neuronas espejo, que a veces hasta no siente ni amor por él mismo, solamente necesita la admiración, se siente más que otros, pero ya como especialista, ¿tú cómo puedes definir esta parte de qué es el narcisismo o este trastorno narcisista? Ok, mira, en la psicología clínica, como una ciencia, tenemos ya muchos tests científicamente comprobados para encontrar eh, con una serie de características en la historia clínica si formas parte de, estás presentando un trastorno u otro. Este es un trastorno como cualquier trastorno que debe ser diagnosticado por un profesional. Nada más que últimamente, como que todo el mundo culpa al otro, es que es narcisista. Y aparte en subdivisiones que científicamente aún no existen. Entonces, pues tenemos múltiples narcisistas que encontramos en YouTube, ¿no? Que el narcisista histriónico, que el narcisista mil y un cosas, ¿no? Maligno, sádico, Le ponen cualquier nombre, pero clínicamente este es un trastorno que, pues sí, tiene que ser diagnosticado por un profesional de la salud mental, ya sea por un psicólogo, pero este psicólogo tiene que ser un psicólogo clínico o por un psiquiatra. Por medio de entrevistas, cuestionarios, historia de salud, etcétera, etcétera, se definiría si esta persona pues entra dentro del narcisismo como trastorno o no. ¿Qué es lo que pasa? Que este es un trastorno muy complicado para que la persona se dé cuenta que es narcisista y vaya al diagnóstico. Por lo general, lo que pasa es que terceras personas, le empiezan a decir como que, oye, como que te falta algo, te sobra mucho ego. Entonces, muchas veces por eso se encuentran en consulta estas personas. Es poco frecuente que un narcisista se dé cuenta por sí solo que es narcisista y que quiera, eh, pues, ir superando ciertas cosas de su trastorno, porque el propio trastorno hace que él mismo piense que es perfecto y que no hay nada para corregirse en su vida. Entonces, pues es uno de los trastornos complicados de tratar. También no es un trastorno que se pueda decir que todos los casos son inmediatamente llegando al psicólogo, al psiquiatra, va a tener buenos resultados. O sea, tiene que ser una serie de factores, empezando a seguir con la terapia,
que no deserte y que pues tenga muchos deseos de trabajar consigo mismo, una motivación realmente para que pueda hacer. Acá, a lo que me refería con pues el espectro, es que puede haber personas que realmente sí estén bastante se esté complicando bastante el trastorno, porque pueden incluso presentar como delirios, ¿no? Lo que conocemos comúnmente como los delirios de grandeza. ¿Qué es un delirio? Mira, un delirio es, no hay que confundirlo con las alucinaciones. Ajá, el delirio tiene una parte que sí está acá en nuestra realidad. Vamos a hablar de un delirio de persecución. Yo tengo un delirio de persecución y pienso que todas las personas con un abrigo gris me siguen. O sea, ¿es la Entonces, percepción de la realidad? exactamente, yo tengo que ver a una persona con abrigo gris y decir, él es el que me sigue. Ajá, una alucinación no es que haya algo, ¿sabes? O sea, estoy alucinando fantasmas, estoy alucinando que alguien me está diciendo que mate a otro, pero no es que realmente se enganche de algo que esté aquí. Entonces, bueno, el delirio de grandeza, pues es creerse por ciertas situaciones, también este es un trastorno en donde el medio ambiente eh, es fundamental para que el trastorno se desarrolle. Es un trastorno que tiene una carga genética. Que también aquí yo invito a los que nos ven ahorita o nos vean después, que siempre vemos a ese narcisista como si fuese el malo de la película, el perfecto desgraciado, porque la misma publicidad ha hecho eso y también como las personas que se acercan al narcisista y entran en su manipulación, les va extremadamente, pero extremadamente mal. Entonces este personaje se hace como un enorme villano. Son como los villanos de la historia, y literal de la historia, ¿no? A lo largo de la historia universal. Y vemos a personajes narcisistas en los cuales, pues, casi siempre les toca el papel de villanos. Pero realmente no es que se le estén pasando bomba ni súper bien, pues no. O sea, en primera traen esa carga genética en donde pues el lóbulo frontal, la ínsula, todo donde las partes cerebrales donde el humano comúnmente se le desarrolla la empatía, ellos ahí tienen desde ligeros fallas hasta grandes fallas. Por eso puede haber alguien en diferentes niveles de narcisismo, ¿no? Pero vamos, o sea, ya vienen de fábrica. Y es muy tremendo porque pues realmente esta persona no tiene pues, ninguna culpa de lo que está sucediéndole en este caso. ¿Qué pasa? Que si tú llegas a nacer en una familia donde si la situación es hereditaria, entonces tienes a una mamá narcisista, un papá narcisista, y aparte un ambiente que favorezca este narcisismo, se va a hacer una bomba, es una bomba de tiempo. Y es un poco a veces complicado que el narcisista nazca en un medio ambiente favorable, porque muchas veces sus progenitores también son narcisistas. Entonces, el ambiente donde se desarrolla puede ser bastante favorable para que esto se vaya detonando. ¿Qué pasa? Que los síntomas no son perceptibles en la primera infancia. Ya los profesionales en la salud lo vamos detectando pues en la etapa de, digamos, la primera adultez. ¿Cuál es la primera infancia o la etapa de la primera infancia, que empieza de los 0 meses hasta los cuántos años? Pues mira, tu primera infancia
depende del autor, porque muchos van, cada autor va definiendo de yo digo que de los 0 a los 3, pero vamos a hablar aquí de infancia como de 0 a la etapa de adolescencia. Toda la infancia no se detecta realmente o no se puede diagnosticar que alguien tenga narcisismo como trastorno. Pero sí se pueden ir observando ciertas cosas, ciertas conductas y muchas conductas de los adultos que los van rodeando. Uh-huh. El narcisista además tiene una falta de autoestima, de conocimiento propio, de valor propio, que tiene que ir cargando a lo largo de toda su existencia. Uh-huh. Y la falta de empatía también le prohíbe, es como si tuviera totalmente una pared para comprender que los otros sí la tienen, o cómo es eso que los otros sí tienen, cómo siente el otro, porque ni siquiera él mismo puede sentir. Entonces, sí, empieza a ser complicado y esto genera que, pues ya al iniciar una vida profesional, una vida de relaciones sociales, en donde pues ahora sí que hay que llevar el pan a casa y demás, muchos tengan problemas en socializar con el otro. De igual a igual. Y por eso vemos que este trastorno es el preferido de los CEOs, de los presidentes de las repúblicas, claro, mientras digamos que más perfecto narcisista seas, vamos a poner, pues más deseo de poder tendrás. Supuestamente, fíjate, yo en todo lo que he leído del narcisismo antes de poder empezar programas contigo y ya de empezar a hablarnos más, hay muchas leyendas, ¿no? Incluso entre esas definiciones, varios autores decían que el narcisista o la persona narcisista era aquella que estaba enamorada en demasía de sí misma. Pero ahora que lo he platicado y que lo platicamos contigo, que lo he platicado con otro psicólogo, hemos caído en la razón y tú lo has dicho, no sienten amor ni siquiera por ellos mismos. Entonces, es erróneo decir que un narcisista siente un amor propio o un amor hacia sí en demasía cuando ni siquiera ellos mismos saben cómo expresar cómo sentir ese amor y como bien dices, ¿no? Que buscan esa validación, que buscan ser perfectos a los ojos de los demás, hacia ellos mismos, que por su poca forma de socializar o de empatía, pues generan conexiones neuronales y conexiones hacia otros que ven las debilidades de otros para ellos poder entrar en su mente y como que intentar sentir algo que pues no, o sea, y como dices, su autoestima es tan baja o más bien nula que necesitan esa validación, ¿no? Todo el tiempo un narcisista va a necesitar la validación. De hecho, el ser humano muchas veces necesita validación. Acá por eso no hay que confundir el trastorno con el propio, esa carga de narcisismo que nos carga a todos. Porque al final de cuentas muchos tenemos ciertos rasgos narcisistas. El tener rasgos narcisistas no es que tengamos el trastorno narcisista o que nos vaya a meter en verdaderos problemas, ¿ok? Acá ya estamos hablando de algo totalmente fuera de proporciones, que sí incluso puede llevar a una persona al suicidio, a una persona a no poderse desarrollar con nadie, a estar totalmente fuera de su realidad, de su contexto, y que incluso sí puede llegar a tener otro tipo de trastornos acompañados de este trastorno,
como una depresión severa, adicciones, que están acompañándolo y todavía hace que el trastorno se vuelva más difícil de llevar, y pues aquí sí se necesita una atención psiquiátrica, porque Ok. si no va a ser prácticamente imposible de que salga. ¿Qué pasa con los narcisistas? Que en todo esto, déjate digo que hay especialistas que pues hablan de las víctimas de estas personas de contacto, que tienen este contacto con estas personas. Además, también el número, digamos, de narcisistas que se podrían encontrar en la vida real es muy alto. O sea, en tu vida una persona que no es narcisista se va a encontrar con personas narcisistas a lo largo de todo. O sea, si te subes en el metro, seguramente en el vagón donde tú vas, ahí va un narcisista, 2 o 3. Ujú. Ajá, se habla como de un 5% de la población que tiene el potencial de tener este trastorno. Y eso hablaría de millones y millones, ¿no? Se presenta también, o está definido que se presenta más en hombres, Ok, sí. porque se habla que la mujer tiene como más desarrollada esa parte del cerebro en empatía y demás. Y entonces, bueno, el hombre es el que sufre más este tipo de trastornos, como hay trastornos que lo sufren más las mujeres. Sin embargo, también, no por esto, no va a haber mujeres narcisistas, o estamos como libres de que nos vaya este, a tocar encontrar mujeres narcisistas, ¿no? O sea, claro que también las hay. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre narcisista y una mujer narcisista? Si bien es cierto que ambos no tienen neuronas espejo, que ambos buscan ya en demasía, ya no solamente la aprobación, sino una idolatría por parte de otras personas, ya sean sus víctimas, ya sean su séquito, eh, pero sí siento yo, ¿verdad? Yo no, por eso te pregunto, ¿qué diferencia, qué diferencias hay entre un hombre que presenta este trastorno de la personalidad narcisista con el de la mujer narcisista? Mira, básicamente los síntomas son los mismos. Acá, por ejemplo, al inicio de este programa estábamos diciendo megalomanía versus narcisismo. Y no, lo que pasa es que la melomanía es un síntoma del narcisismo. Entonces los síntomas prácticamente son iguales para un hombre que para una mujer. Los exámenes diagnósticos también son, o sea, son los mismos. No es que hagamos, que tengamos una definición para hombre y para mujer. ¿Qué pasa? Que muchas veces los hijos de mujeres narcisistas, pues se la pasan mucho peor que a lo mejor los que tienen padres narcisistas por el contacto, pues tan íntimo que hay entre madre e hijo. Ahora hay veces que vamos a poner en la cultura popular, ¿no? Que tenemos a ciertos personajes narcisistas, como podría ser Maléfica, en su primera etapa de Maléfica. Después le quisieron como cubrir el trastorno y darnos una explicación de por qué había pasado todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, ella, que tiene como esta envidia hacia los jóvenes, ¿no? Y lo vemos en varios, ¿no? Como la madrastra de la Cenicienta, la madrastra de Blancanieves. Entonces, en este sentido, el narcisista teme mucho a envejecer, sea hombre o mujer, o sea, porque eso representa que se ve al espejo envejeciendo. Y acá, no es que no tenga tal cual estas neuronas espejo, simplemente están como si fueran dañadas
como una incomprensión, pero vamos, en ciertas cosas sí, claro que les funciona muy bien. Ahora muchos también, este trastorno no tiene nada que ver con su rollo cognitivo. O sea, por eso muchos llegan a puestos muy, muy altos, ¿no? O sea, digamos que hay ciertas teorías que aseguran que el gran masa de personas que pueden ser directores de escuela, directores de empresas, maestros, fíjate, este, qué peligroso. O sea, porque los maestros, muchos son muy narcisistas. Ujú. Entonces, pues parece que en este, digamos, abuso que tienen hacia otras personas por su situación de poder, pues también generan otras patologías en el otro. Digamos que no se llevan a nadie libre, casi, casi como si tuvieran unos tentáculos, que si hay personas, digamos, que se dejan llevar en esos tentáculos, pues se la llevarían mucho, muy mal. Pero ahí también siempre hay que tener como esas dos partes, porque ¿qué es lo que hace que la otra persona se acerque a esa persona narcisista y entre en sus redes? Y entonces ahí ahora es como si estuviera una situación de moda de victimizarse, pero a nivel masivo, porque no todos los que abusan de ti, manipuladores, etcétera, van a ser totalmente, van a estar con el trastorno narcisista. Pero bueno, hay una super moda. Fíjate que hay un psiquiatra que a mí me encanta, que es el doctor Iñaki Piñuel. Él es español. Hizo lo que ahora se conoce como el contacto cero o la recomendación del contacto cero, que tan famosa ahora es, pero toda está desdibujada, todo está mal ahí. O sea, porque vemos kilos de personas que han leído la obra de este doctor y entonces, pues sin ninguna situación clínica ni nada, casi casi te recomiendan o te dicen que casi todos tus exnovios son tus exnovios porque son unos narcisistas desgraciados y que todas tus exnovias son unas psicópatas. Porque aparte, o sea, les encanta tener como ese rollo de narcisista psicópata. Y sí, efectivamente sí. Son muy peligrosos, digamos, si tuviéramos ese término clínico, etcétera. O sea, sí. Pero no son todos. Ni No todas. cualquiera puede aplicar un contacto cero sin eh, atención psicológica. Puede resultar aún peor. Puede generar depresiones muy fuertes, y, o sea, un montón de cosas, recaídas tremendas. Entonces, yo les aconsejo que si tienen un problema, en el sentido de que crean que alguna de sus relaciones más cercanas, como padres narcisistas, novios narcisistas, jefes narcisistas, profesores que tienen que estar a veces, no sé, que no los tienen por un cuatrimestre, sino los van a tener por un año, pues sí, valdría la pena tomar consulta clínica y ver cómo se puede llevar la mejor relación con esta persona narcisista. Porque hay personas que, pues, ¿qué tanto nos convendría tener un contacto cero? O es mejor saberlos hasta cierto punto manejar. O cómo llevar este contacto cero, porque muchas personas de verdad se vuelven locas con esta teoría. Por ejemplo, yo tengo un ex marido que, digamos, es este psicópata narcisista,
pero resulta que yo ya tengo 2 hijos con esta persona. Y, o sea, y tú como abogada, ¿no? Pues no es como que tengo que poner contacto cero, pues si yo necesito cobrar la pensión alimenticia o yo tengo que informarle a esta persona si mi hijo tiene un accidente en Así es. algún momento. Sí. Entonces, este contacto cero se vuelve prácticamente imposible y una situación de generar estrés y una lucha contigo misma de voy a tener contacto cero, ¿no? Cuando con unas personas no se puede tener contacto cero. Si a mí me conviene mucho mi trabajo porque estoy ganando extremadamente bien y me gusta lo que estoy haciendo, y el problema es que el jefe es un narcisista, pues hay que valorar también cómo lo voy a manejar, ni modo que no le hable a mi jefe. O que renuncie totalmente a una oportunidad laboral cuando yo estoy en una empresa que me costó mucho trabajo entrar, que me encanta la empresa, que etcétera, etcétera, que el sueldo está súper bien, que me queda cerca de mi casa o una serie de características. Entonces, a veces el contacto cero sí es una buena opción. Por ejemplo, pues, a lo mejor eres novia de alguien que es un psicópata narcisista y está rucucucú, ¿no? Entonces, pero no tienes hijos, pero no tienes compromisos de otras cosas, no tienes un negocio, no tienes que cerrar negocios, no tienes que hacer nada. O sea, a lo mejor sí puedes aplicar muy bien el contacto cero, cerrar todas tus redes sociales y vaya a Riverchi para siempre. Entonces, cada situación, cada nivel también con el narcisista que te topes, pues cada uno va a tener su solución muy personalizada también para la otra persona. Y te digo, el estarte encontrando personas narcisistas, esta es otra, como que muchas veces te dicen, es que repites patrones y repites patrones y repites patrones y siempre te encuentras personas narcisistas y qué te pasa y tú te empiezas a sentir muy mal como persona que dices, qué mala suerte, ¿por qué siempre tengo personas narcisistas? Dios mío, pero no, o sea, no También siempre es hay algo mal en uno, ¿no? sí. Se pueden estar repitiendo patrones, pero no es que los narcisistas vayan a desaparecer. Es más bien tener las herramientas para la mejor convivencia con estas personas, ¿sabes? Porque si tenemos la esperanza de no encontrárnoslos nunca, va a ser prácticamente imposible porque tendremos que relacionarnos a lo largo de nuestra vida con jefes, con maestros, con doctores, con gente que tenga cierto poder. Y además digamos que no tiene tampoco, no es un trastorno para un cierto sector, ¿sabes? No es que no haya narcisistas pobres y Sí todos los los narcisistas hay. son ricos y que no, o sea, esto está parejo. Entonces, pues te vas a encontrar, sí o sí, narcisistas. Incluso si tú eres una maestra, pues alguno de tus alumnos tendrá el trastorno. Si tú eres un doctor, te va, o sea, a tocar a algún narcisista. Así. Vamos, es algo con lo que tenemos que aprender a convivir y a reconocer. Y sí es importante reconocer. Yo siempre he pensado que es más, las personas que no son narcisistas, es importante sí comprender al otro, no engancharse, tampoco victimizarlo, pero no victimizarse uno. Porque si tú si tú te construyes la idea de que tú eres la víctima, entonces actuarás en esta vida como si fueras la víctima. Y eso pues no conviene tampoco para ti misma. Es mejor como tomar esta responsabilidad, poner frenos y pues también el narcisista va a actuar de diferentes formas, ¿sabes? También de acuerdo a su educación, de acuerdo al ambiente en el que se desarrolle, ¿no? Así es. También
van pasando muchas cosas, le van pasando muchas cosas al narcisista. No es tampoco lo mismo un narcisista que ya se envejeció, está enfermo y está casi derrotado, a un narcisista que está en su pleno apogeo, ¿no? Es que fíjate, es bien complicado, ¿no? Como bien lo dices, la mayoría de las personas nos hemos relacionado, por lo menos una vez en la vida, con una persona narcisista o una persona que tiene problemas serios de psicopatía, de sociopatía. Pero también lo es que el relacionarnos con ese tipo de personas muchas veces tiene que ver en nosotros mismos que hemos llegado a ser víctimas hasta cierto punto, en alguna carencia, si no es en tu niñez que la desarrollaste, en alguna etapa del desarrollo de tu vida, en alguna en la adolescencia, en esta adultez joven que ahora se le llama, ¿no? Y que eso hace que de alguna manera tú empieces a involucrarte con personas que pues tienen este tipo de trastornos y que en este sentido esas carencias tuyas sean la oportunidad de la otra persona para que tú te puedas enganchar en una situación bastante compleja en este sentido. Yo me he dado cuenta que la mayoría de las víctimas tampoco logran entender que hay algo mal en ellas que te hace repetir esos patrones con el narcisista, ¿no? Yo en alguna ocasión, digo, yo nada más lo comento así, sí me relacioné con una persona así, y yo al principio decía, pero o sea, solamente lo culpaba a él, ¿no? Llega un momento que es la noche más oscura que pienso yo que todos hemos tenido que pasar, y yo en mi caso, y conozco muchas personas que se han preguntado, ¿seré, en serio, yo como víctima, seré la narcisista o el narcisista? O sea, yo seré el culpable, realmente yo tengo la culpa, realmente soy yo el que está enfermo, cucú, etcétera, ¿no? Acudes a un especialista, pues te hace tu entrevista clínica, tu historial, antecedentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya ustedes como especialistas, ya sea en psicología, psiquiatría, neurología, etcétera, pues determinan cuál es el diagnóstico, cuál es la recomendación que tenemos que seguir. Y no sé, muchas veces comentan algunos especialistas el hecho de que tú te preguntes, ¿soy yo el que está mal? ¿Soy yo el narcisista? Ese es un punto rescatable porque entre toda esa bola de nieve que traes ahí, puede ser una oportunidad de que probablemente no seas un narcisista, que sí puedes tener algunas características de una persona que necesita validación por traumas que no hayas trabajado en su momento, pero que es muy distinto a una persona que desarrolla el trastorno, porque para empezar, una persona que desarrolla el trastorno narcisista nunca va a aceptar que tiene errores, siempre es perfecto, él no ve que su actitud o sus actitudes están mal con las demás personas. Ni siquiera se cuestiona, ay, sí seré yo el narcisista, o sea, para ellos su percepción de la realidad es yo estoy bien, yo utilizo, bueno, yo hago de esta percepción de la realidad y no entiendo al otro, ¿no? La mayoría de las personas que han repetido estos patrones o que nos hemos visto involucradas con este tipo de personas, llega un momento en que explotas porque intentas, ¿no? Piedra gris, contacto cero, etcétera, etcétera, y todas las técnicas habidas y por haber que un especialista te diga que lo hagas, y llega un punto en que explotas, que reaccionas, que gritas, dices, porque es tanta impotencia de decir, güey, o sea,
date cuenta, amigo, ¿no? O sea, date cuenta. Es que es muy complicado darnos cuenta, te voy a decir acá también. ¿Qué pasa con las personas que tienen eh, ya un trastorno narcisista? Son muchas, la gran mayoría, verdaderamente adorables. O sea, pero realmente son extremadamente atractivas para muchísimas personas. Aunque físicamente no sean los más atractivos, ¿eh? Aunque sea que tú mismo seas narcisista, muchas veces los narcisistas caen en redes de los narcisistas. O sea, ni siquiera un narcisista se libra de un narcisista. Así de complicado es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí un narcisista, cuando tú lo conoces, tiene un desarrollo de, digamos, de autoimportancia. Esta autoimportancia es que ellos realmente, esta persona se cree más allá que es importante. ¿Qué pasa? Que aquí hay una delgada línea. ¿Por qué? Porque todos debemos de validarnos y saber que somos importantes y que servimos para algo y que le importamos a alguien, etcétera. O sea, y eso es totalmente sano. El sentirte útil, el sentirte querido por ti mismo. Pero acá, en esta línea, esto se hace como si fuera un globo, o sea, que le echan aire, 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 y entonces las personas están infladísimas de esta autoimportancia. Como está tan desarrollada, cuando tú hablas con estas personas, pues esta percepción inflada que tienen se hace muy creíble. O sea, cuando tú hablas con ellos, dices, wow, o sea, esta es un partidazo, es como que, además todo coincide, porque como viven en su propia como realidad, entonces todos los méritos, digamos que si tú tienes algún mérito en la vida y lo valoras, estos méritos de ellos, vamos, o sea, son como extremadamente presumibles, ¿no? Y si no los tienen, se los construyen, los inventan. Pero los inventan muchas veces hasta físicamente, ¿sabes? ¿Sí? O sea, los vemos en redes sociales como súper triunfadores, pero reales, digamos. O sea, construido bien, ¿no? Entonces, eso se hace extremadamente, pues, súper atractivo para muchísimos, o sea, tanto para hombres como para mujeres. Otra que tienen otra característica es que tienen desarrollada la fantasía, muy a la fantasía. Entonces su propio cerebro crea sus propias fantasías y tiene una construcción, una narración de esta fantasía que parecería ser totalmente real. Entonces muchas veces ellos te empiezan a explicar que son víctimas de todas sus antiguas relaciones, no han tenido suerte. Que las O sea, exnovias, que las exnovias somos las tóxicas, sí. exactamente. Su sensación de éxito y de poder también vive en esta fantasía. ¿Por qué? Porque sí puede ser que tú seas jefe de área, de quién sabe qué empresa y demás, pero eso no significa que seas como Elon Musk, ¿no? O el hombre más rico del mundo. O sea, tienes un mini pedacito de que a lo mejor eres jefe de 20 personas, eso no significa que seas como el gua, o sea, ¿sabes? O sea, pero ellos no, ellos realmente se creen que van para CEOs de grandes compañías que tienen el potencial porque ya están de gerentes en algún lado, pero lo proyectan así. Y entonces tú dices, pues wow, o sea, este es un súper hombre brillante, lleno de éxito, le espera lo mejor. Además tiene una percepción de su propia belleza muy desarrollada, que como tú decías, a lo mejor no son tan guapos o tan guapas, pero tienen ese algo que es mucho, muy atractivo. Entonces, bueno, ¿qué pasa también? Se creen extremadamente especiales. Y aquí vamos otra vez a esa línea.
todas las personas en este mundo somos especiales y únicos. Pero acá es desbordadísimo, desbordadísimo. Entonces, muchas veces tú piensas que te estás encontrando a alguien súper seguro de sí mismo, con un paso al éxito, porque también las personas que pueden llegar a ser exitosas y que están a un paso al éxito, podrían llegar a parecerse. O sea, como que el distinguirlo no es como tan sencillo. O sea, muchas veces unas personas se sienten muy mal de, pero ¿por qué no me di cuenta? ¿Por qué no me di cuenta? Pues porque no, o sea, no es como tan sencillo, no hay que sentirse como mal ni victimizados de que esto esté pasando. O sea, vamos, hay veces que los propios profesionales de la salud tienen que pasar un tiempo para diagnosticar esto, porque a la primera no se ve. O sea, son verdaderamente wow. Y Tú como normalmente, abogada, ajá, perdón que te interrumpa, normalmente como narcisistas son tan manipuladores que han engañado a expertos en el área de la salud, han engañado perfiladores, han engañado criminalistas. Y como tú lo dices, viven en esa realidad que muchas de las personas que tienen este trastorno y que no respeta clases sociales, ni razas étnicas, etcétera, etcétera, venden en redes sociales una vida perfecta, mujeres perfectas, mujeres que no son capaces de hacer cosas malas, hombres que se sienten las todas mías, que son los grandes conocedores, etcétera, ¿no? Que son los grandes partidazos y que ya detrás de esa cortina de humo, pues te das cuenta que son personas vacías, personas que, híjole, también se relacionan muchas veces con personas, como bien dices, narcisistas, sociópatas, psicópatas, que también encuentran su debilidad y lo van orillando a crear ciertas realidades alternas porque ellos necesitan ese suministro de energía, de vitalidad de otros, ¿no? Porque sí, tener necesitan. las experiencias del otro como si fueran propias. Te decía que tú como abogada, este tipo de personas tienen un sentido del derecho amplísimo, pero no tienen el sentido de la justicia. Exacto. O sea, ¿cómo? Pues ellos tienen derecho a todo y en cualquier momento. ¿Por qué? Porque están ungidos por el gran Dios. De hecho, acá viene por eso esta narrativa que se conocía o se usaba como el síndrome pues de Dios, porque realmente sí creen que tienen esa parte de deidad. Acá que podemos encontrar pues también gente que dirige iglesias, sectas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque realmente sí se creen mesías. O sea, puede haber combinación también acá de trastornos, ¿no? Pero tienen un rollo de que por el hecho de existir, tendrían derecho a todo lo que ellos quisieran. Entonces tienen ese sentido de derecho, pero no de justicia. Entonces, bueno. Y que por eso, perdón que te interrumpa, que por eso mismo, yo como abogada lo he visto, que al decir, yo tengo el derecho y el derecho es completamente mío porque merezco la idolatría, porque soy el Mesías o el antimesías o soy el ángel Gabriel bajado desde el mismísimo portal de San Pedro o soy demonio tal, ¿no? Surgido de X o y que de esa manera dicen, bueno, el derecho es mío, pero no hay justicia y que eso los llevan a cometer ciertos actos que socialmente los ven como actos atroces. Políticamente hemos visto muchos políticos que han cometido delitos y que por una amnistía, que por un fuero, etcétera, no enfrentan la realidad o el castigo de las leyes
o mucha gente que toma esa justicia, bien lo dices, en sus manos, ¿no? Es decir, yo tengo el derecho, yo tengo el derecho y también voy a ser el juzgador de, y yo voy a hacer una cacería X, ¿no? Lo que antes se le conocía como cacería de brujas, y que terminan haciendo ciertos comportamientos en la vida cotidiana que a lo largo del tiempo, pues, van rebasando, van rebasando, van rebasando, hasta que cometen ciertos delitos que es cuando te das cuenta que esa persona o era un narcisista, o era una persona con una psicopatía, con una sociopatía, con otros trastornos, como bien dices, que pueden ser, no sé, esquizofrenia, ¿qué más? Lo que ahora se conoce como borderline, que es el trastorno límite de la personalidad, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Sí, o sea, un narcisista, no vamos a encontrar como a veces muchos narcisistas puros. Van a tener otro tipo de patologías que los acompañan, ¿no? O sea, vamos, un narcisista puro es como igual encontrar a alguien que tiene ansiedad pura. Puede que también tenga depresión o puede que también tenga como otras cosas. Acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo nos podemos empezar a dar cuenta? Es un sentido excesivo de necesidad de admiración del otro y de alabanzas del otro para confirmar él que todo está bien, porque le encanta, ¿no? Le encanta la aprobación. Aquí, por eso, muchos han encontrado como un nicho de felicidad en Instagram o en redes sociales, en donde pues pueden recibir aprobación del otro por medio de likes, Uh-huh. o pueden recibir verdaderos castigos al no tener likes, ¿no? Es como una exposición que la red social no es que genere tal cual, bueno, y faltan muchos estudios científicos de esto, pero bueno, parece ser que las redes sociales no son las que generan en sí el narcisismo, pero sí generan la exposición de este a niveles verdaderamente increíbles, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí si nosotros empezamos a ver que una persona está buscando nuestra, pues Aprobación. nuestras alabanzas, nuestra aprobación, más allá de una aprobación de cualquier cosa, de oye amiga, eso te gusta, eso está padre, ¿no? O sea, que sea ya totalmente excesivo, pues bueno, ¿no? Eso es como bandera roja, bandera roja. Otra es que estas personas no van a tener límites, o sí, porque van a tener ciertos medios de algo. Me explico. O sea, no cualquier narcisista va a ir a hacer un fraude millonario y se va a exponer a que lo metan 20 años a la cárcel. Ajá. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, conciencia de que no quiere caer 20 años a la cárcel. No porque le interese no hacerle daño a los demás, ¿no? Pero sí tiene la conciencia de los peligros que puede tener, porque sí vive en cierta parte en la realidad, no es que esté totalmente desconectado, ¿no? Pero, pues sí puede tener como cierta situación que primero él, después él y al último él. Sea la persona que sea. Eso hay que como que observar muy bien. Por ejemplo, imagínate, ¿no? Es un matrimonio que tiene 2 hijos. Uh-huh. Y entonces compran galletas, ¿no? De estas cajas de galletas que tienen muchas galletas de diferentes. Entonces la mamá abre la caja de galletas y resulta que a todos les gustan, no sé, las que tienen mermelada de fresa en medio, vamos a ponerle, ¿no? Entonces el papá toma las galletas de mermelada de fresa para él, sabiendo que a sus hijos les gustan esas. Pero dice, a mí no me importa, yo me las voy a comer, o sea, sobre sus hijos, porque son mías. O sea, tienen ese tipo de actitudes que eso no lo va a llevar a la cárcel. Si tú vas con tu pareja siempre al cine y entonces la pareja siempre escoge la película porque es lo que él dice, la que él quiere ver,
siempre, siempre, porque él tiene el derecho de escoger y tú no. Tampoco se lo va a llevar a la cárcel, no va a ser un delito. Pero van a ser actitudes constantes, porque resulta que no nada más va a ser cuando vean la película, sino saliendo de la película se van a ir a los tacos o a las hamburguesas y él va a decir si tacos o hamburguesas, porque a él es lo que se le antoja. Ujú. Y entonces tenemos acá, no sé, ya sabes, que llega Navidad y ya es un matrimonio, entonces él decide en dónde la van a pasar, qué van a cenar, qué se va a hacer, en el sentido de para satisfacerse él en todo, sin tomar en cuenta a los demás. El típico gandalla de la oficina. Sí, y también lo vemos Entonces, aquel que tiene muchas veces un harem, ¿no? O que tiene múltiples parejas. sí, también. También podemos ver que sí presentan más posibilidades de ser infieles, porque como no tienen esa responsabilidad o esa empatía para con los otros, sí se puede dar, sobre todo si la otra persona cumple los requisitos de estarlo halagando todo el tiempo, porque él lo que está buscando es aprobación. Entonces, pues sí, sí se pueden presentar ciertas fantasías al respecto, ¿no? De que, ay, a mí todos me quieren, a mí todas las mujeres quieren andar conmigo. Y entonces, bueno, o sea, sí tienen ese tipo de problemas. ¿Qué pasa Otra, con esto? Ajá, continúa, pero otra disculpa. característica que tienen muchos es que les encanta ser el centro de atención. Nada más que este centro de atención muchas veces no es como esto que oímos en canales de YouTube, que puede ser, pero no es siempre, pero se ha estado como deformando, en donde vemos que, digamos, tenemos una mujer que es narcisista y quiere ser el centro de atención, entonces se super mega ultra produce, se hace 20,000 cirugías plásticas, va al gym todos los días, etcétera, para que cuando salga de su casa sea el centro de atención. Sí podría ser, o sea, sí las existen, pero no son las únicas, no es la única manera de llamar la atención. Ujú. Ajá, hay personas que pueden llamar la atención, ser el centro de la atención, eh, explotando sus propias enfermedades, incluso teniendo como, ¿sabes? Como esta manipulación. Es que si no me hacen caso, me mato. Y, o sea, porque también tenemos este grado de narcisismo, ¿no? No es que a veces se tengan que exponer a como todo lo bello, todo lo precioso, sino que se hacen el centro de la atención, tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, es ese que cuando a veces se enferma de la gripa, o sea, hace que toda la familia verdaderamente se altere porque él se está muriendo, o sea, porque esto está muy mal y entonces se vuelve el centro de la atención solo por una pequeña gripa, Ujú. ¿no? O sea, todo el tiempo es esa necesidad de, de que las situaciones giren en torno a él y se la pasa muy mal a veces, por ejemplo, en situaciones familiares. Por ejemplo, imagínate que tiene a su novia esposa, ¿no? Primero son novia, esposos, y después viene un hijo, y entonces la esposa ya no le puede prestar tanta atención, porque el centro de atención se vuelve el bebé de 2 días de nacido, porque pues es evidente por qué, ¿no? Y entonces, para el narcisista esto puede ser un verdadero Acabóse. drama. Él Ahora, no acabó, se no lo puede tolerar, ¿no? Porque habría algo, aunque sea su propio hijo, ¿llegan a que, querer a sus hijos o no? Honestamente, mira, así tú como especialista, ¿sí llegan a desarrollar algún tipo de afecto positivo o todo es negativo? Todo es la no, envidia, no, la y sí, te voy a decir cómo, porque aquí depende del nivel del trastorno que tenga la persona. Si estamos hablando ya de alguien
con un trastorno súper elevado, con delirios de grandeza, con ya verdaderamente mal, va a ser muy difícil que tenga una buena relación familiar y de amor y de cariño sincero para con sus hijos, y esto también puede generar este ambiente que sus hijos desarrollen problemas. O sea, de por sí ya lo traen en la genética. Entonces es el grado también de narcisismo que vayan presentando. Pero sí podemos ver en consulta que muchas personas que tienen trastornos complicados de narcisismo sí tuvieron padres narcisistas también. Y que ellos mismos empiezan a tener dificultades con sus propias relaciones. Ahora aquí tocaste un tema bien importante en el sentido de que estamos viviendo en un mundo en donde las familias, tenemos diversidad de familias. Entonces imagínate si está pasando esto cuando es tu verdadero hijo, ¿qué podríamos esperar si tú llevas a tu Bendy con un narcisista? ¿Cómo va a actuar esta persona con tus hijos de otra persona siendo un narcisista? Entonces, ahí empieza, o sea, como un juego de cosas de con quién me estoy relacionando. Por eso es como muy importante de antes de cualquier cosa, sí observar con quién me estoy relacionando y qué es la relación que yo quiero para mis hijos y para mí. Porque sí puede haber muchos problemas de madrastras y padrastros narcisistas que no pueden hacer la función de crianza para con otros niños. Ni cuanto y menos les va a parecer que sea el centro de la atención de la mamá o del papá, porque no tienen la capacidad para hacerlo, no la tienen. Entonces pasan verdaderamente tragedias. Ahora, en esta parte, un narcisista, ¿qué porcentaje médicamente o en qué porcentaje se encuentra de desarrollar algún tipo de adicción? Y me refiero no solamente a alcoholismo, tabaquismo, sustancias, a las pues infidelidades o el sexo en extremo. Esperemos que Facebook no banee las palabras, ya ves que ahora todo, a esta nueva generación de cristal, todo le cae mal. Entonces, que puedan desarrollar ese exceso en su sexualidad, ¿no? No me Mira, refiero un estudio así a la mano, una investigación clara y así, no la tengo para decirte es tanto porcentaje. De hecho, no sé si lo exista tal cual por adicción, pero sí tenemos comorbilidades que sí puede presentar un narcisista. Porque, te digo, el narcisista no es que se lo pase bien. El narcisista, para tener ese nivel de lo que él necesita, tiene que gastar energía. Es muy desgastante. Tenemos mucha depresión entre los narcisistas. Entonces, la depresión puede llevar a adicción. Tenemos niveles de agresividad fuertes. ¿Por qué? Porque se frustran demasiado. Cualquier cosa los frustra al no recibir la atención deseada o al tener un fracaso que sea evidente, algún regaño, alguna llamada de atención de parte de algún superior o algo, para ellos puede ser una verdadera tragedia. Porque también su relación con personas de más poder es un poco complicada. Es complicada con los de abajo, con los que él considera abajo, pero también se complica con los que él considera arriba. Porque habría personas arriba de él si él es perfecto, ¿no? Entonces, si él llega a ser gerente de algo y tiene sus empleados, pues como que ya no le parece tanto el CEO, ¿no? Pero si es el CEO súper narcisista, como que ya no le parece tanto el dueño de la empresa, ¿no? Y si eres el dueño de la empresa, como que igual ya no te late mucho el presidente de la república, ¿no? O sea, siempre como que vas a sentir cierta frustración, cierta envidia
hacia los que tienen más, pero más de todo. Ajá, porque puede ser alguien que tenga menos dinero, pero más felicidad, y entonces no te guste. Exacto. Y Y entonces, todo eso genera otras patologías. Todas estas frustraciones, estos vacíos. porque fíjate que yo incluso me he dado cuenta que los narcisistas forzosamente buscan que sus parejas comiencen a minimizarse y por tanto que empiecen a ser sumisas, sumisos en todo momento. Y en el momento en que esa persona de la víctima se da cuenta que hay algo también mal ahí en su cucú y como que empieza a decir, a ver, o sea, ya no me voy a dejar, ya como que tengo que empezar a ponerme límites al otro, en atenderme, etcétera, y que vuelve a recobrar ese estatus a la par del narcisista, pues eso ya para el narcisista no está padre, ¿no? El de que ya no siente esa grandeza, ¿no? Por el otro, que ya no recibe esas alabanzas, ¿no? Hacia él, ¿no? Entonces, en ese momento como que te desechan, ¿no? Porque ya no eres el suministro de energía que él necesita, porque es desgastar más energía que buscarse alguna otra víctima de la cual, pues, obtener esa energía, etcétera, ¿no? O, Sí, o tienen, te digo, tienen relaciones muy poco saludables. Nada más que hay personas con las que no, digamos que no pueden tener un reemplazo tan sencillo. Ajá, siempre acá es, digamos que si tienen a una pareja y esta pareja, por ciertas circunstancias, que también es complicado para la pareja, percatarse de que está pasando esto y la pareja se aleja, digamos que el narcisista, pues es muy posible que busque a otra pareja que cubra las necesidades que él tiene. Pero ya al hablar de otro tipo de relaciones, se empieza a complicar un poco para el narcisista y se empieza a alejar e incluso quedar solo, porque si tú eres hijo de un narcisista y te empiezas a dar cuenta de la situación que está pasando y te empiezas a alejar de tu papá narcisista, pues ese papá narcisista no es que se vaya a encontrar 5 hijos saliendo de su casa, ¿no? O sea, a uh-huh. veces cuando hablamos de pareja, digamos que a lo mejor sí es un poco más sencillo, pero no todo, vamos, si tu mamá se aleja porque su hijo es narcisista, porque también puede pasar, ¿no? Que hay papás que no son narcisistas y su hijo sí, y es un verdadero dolor de cabeza y sus papás dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí ya no te toleramos. Pues no es que vaya a encontrar unos papás inmediatos, o sea, que lo adopten o así, ¿no? Entonces, tienen un profundo miedo a la soledad, porque vamos, no solamente es la relación de pareja, sino es una relación con todo. Entonces, tanto amigos, por ejemplo, ¿no? Como buenos amigos. Ahora también, por ahí en internet también les dicen como estos aliados del narcisista, ¿no? El narcisista también sabe hacerse de aliados que tienen cierto grado de narcisismo, pero no llegan a sus límites. Entonces son como sus aliados, ¿sabes? Como ese CEO que tiene como a su ayudante malo, ¿no? El de recursos humanos a veces, ¿no? Que ejecuta los actos barbáricos de una empresa, ¿no? Y es como la mano derecha de Uh-huh. o ese amigo malvado, ¿no? Que parece un amigo malvado del narcisista, que es el que se mete a Facebook para stalkear y le ayuda para subir cosas en su perfil y cosas así. El narcisista tiene como mucha esa posibilidad de hacer relaciones tóxicas con otras personas que le ayudan o que se ayudan mutuamente para hacer ciertas cosas que le satisfacen a este trastorno, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, sus relaciones no son muy sanas, pero tampoco es que se vayan a preocupar
Y eso suena un poco duro porque es, sabes, muchas veces las mujeres que truenan con un narcisista y entonces se dan cuenta de lo que está pasando y los dejan y toman conciencia y no sé qué, una parte a veces de su mente dice, jaja, ya no me tendrá, sufrirá y así, y eso no va a pasar porque, no, o sea, ni siquiera se dio cuenta, ¿no? Y hay muchas teorías, a mí me da a veces hasta incluso risa que cómo también hay un resentimiento de eso que nosotros decimos sano, o sea, que personas sanas ahora ya tengan una situación de resentimientos tremendos y entonces encontramos en todas las redes sociales. De hecho, ustedes lo pueden ver si alguien está viendo. Que buscas en cualquier red social, forma de vengarme de mi narcisista. Ya para eso es muy narcisista. Porque, o sea, ¿cómo de mi narcisista? O sea, como si nuestro narcisista nos perteneciera. O sea, ya de ahí así como que aguas, si tú crees que tú tienes un narcisista, mi narcisista, o sea, como que algo está mal. Después ahí nos vienen como unos consejos, ¿no? De hace esto A, B, C, D, el paso para la gran venganza. Entonces, supuestamente con esta gran venganza hacia el narcisista, tú tendrás paz en tu corazón. Eso Eso es tampoco va mentira. a funcionar, no funciona y los que lo han hecho y me ven saben que sale peor. Entonces, ahí tenemos un problema, porque ciertos narcisistas detectan a otro narcisista que tiene otra patología y entonces, en vez de sanar la salud mental, se va complicando la salud mental tuya y la del otro. Entonces, siempre yo sugiero que vayan a un profesional certificado a ver su cédula, porque hay de verdad patrañas en Facebook que son El que son TikTok. lo que queremos escuchar. Son lo que queremos escuchar porque después de que nos dañaron tanto, queremos buscar la manera de quitar ese daño, de quitarnos la culpa por sentirnos dañados y de que se ejecute esa justicia que está como en nuestra mente, como si digamos que tuviese que haber una justicia y todavía dedicarle más tiempo al problema. De todas maneras, tarde que temprano tendrán que llegar con un profesional, pero ya con cargas peores aún de, no, pues es que yo seguí estos consejos, ¿no? Y este consejo y este consejo. He Y yo visto fui también carro y ya estoy situaciones. en el Ministerio Público, ¿no? O sea, Bueno, a los narcisistas les encanta el Ministerio Público. Les encanta porque es también un lugar en donde se pueden lucir, ¿no? O sea, y demostrar que ellos son como los mejores de los mejores de los mejores. De hecho, también, o sea, entre abogados también hay muchos narcisistas. sí. Y, o sea, y dices, ¿cómo puede ser si se supone que el abogado está como consciente de esa justicia social? No, 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 ya a la hora de la hora, la verdad es que el abogado quiere ganar, tiene esa necesidad de ganar. A El como, narcisista, a como de lugar. Tiene uno que exactamente, a como ganar. de lugar. Entonces el narcisista, pues tiene esas características que tienen muchos de los abogados. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Que por eso te digo, está muy condenado el narcisista hasta que necesitas a uno. O sea, y entonces, ¿cómo va a hacer esto? Si tú criticas mucho a un narcisista y dices, no, Dios me libre de un narcisista, pero después resulta que a lo mejor trabajas en una empresa que gracias a un narcisista, pues a veces la empresa crece un montón y tú, o sea, y tienes o sea, ciertas cosas buenas de eso. Si tienes un abogado narcisista, como que, ¿qué quieres? Un abogado que gane tu caso, que a lo mejor tú sabes que pues te lo pueden ganar, porque tiene ahí ciertas cosas, entonces quieres quedarte con el 100% de la casa, o quieres que realmente se haga justicia y quedarte con el 50% de la casa, ¿no? O sea, también nosotros hay a veces como que somos muy doble moral. Criticamos al narcisista hasta que lo necesitamos.
Y es también por eso que nosotros llevamos a los mismos narcisistas a puestos importantes. Los votamos. De hecho, O sea, pero no, y fíjate, no sé si hay un análisis de esto, tal cual, pero también el narcisista dentro de la sociedad cumple diferentes funciones que otras personas pues no harían. como mandarte al psicólogo y al psiquiatra. No, pero, o sea, es que es muy, o sea, te digo, tiene el papel de villano, pero tampoco habría historias como sin el villano. O sea, pero ya a nivel salud mental individual, la verdad es que la recomendación es que se mantengan lo más alejados del narcisista, porque va a ser muy complicado que este narcisista cambie sus patrones de conducta. Y no con ello estoy diciendo que todos los No, no, narcisistas, no, no. para nada. Habrá alguien por X circunstancia de su vida que se dé cuenta de ciertas circunstancias, que está haciendo cosas que no, o que este trastorno no lo está dejando ser funcional. Porque, o sea, al tener ya delirios y etcétera, etcétera, pues a veces no te hace ser funcional, se toman la medicación o empiezan a tomar terapia y inmediatamente pues hay un bajón de estos delirios y de cosas por los fármacos o por el seguimiento médico que se les hace. Entonces, claro que va a haber personas que van a tener un pronóstico muy favorable, pero la gran mayoría no lo van a percibir. La gran mayoría está muy mal informado a nivel clínico de qué es el trastorno, por qué ocurre. Hay una muy mala comprensión también para el paciente, porque parecería que él es así porque es una persona mala, ¿no? Es una persona villana que me quiere hacer daño. Y dejamos mucho de que somos un cuerpo, literalmente un cuerpo, cada persona es un cuerpo que puede llegar a tener fallas, fallas de origen, marcas de herencia, etcétera, etcétera. Entonces, como puede tener otro tipo de enfermedades, puede presentar también estas y que no están dependiendo al 100 de que él esté reaccionando así porque él está así, o sea, su cerebro hace que ciertos neurotransmisores, que ciertas áreas del cerebro estén actuando, estén trabajando y que los comportamientos se vean así. Puede ser por un elevado estadio en el cortisol, a lo mejor porque la glándula pineal no está bien hidratada, Pues o sea, no, no es tan así, o sea, porque por ejemplo, si nosotros tenemos ciertas cosas, se puede detonar más, digamos, la presencia en ese momento de irritabilidad o algo así. Tienen ciertas situaciones con la serotonina y ciertas cosas en esta área de empatía del lóbulo frontal y así, pero ya viene. Y hasta el momento no tenemos como desarrollado, vamos, como un estudio tal cual que te pudieran hacer desde, esta persona puede ser narcisista. O sea, hasta el momento, digamos que la ciencia no va hasta tan allá. Digo, habrá a lo mejor algún momento en que sí, ¿no? O sea, se haga el tamiz de qué tanto una persona puede llegar a ser narcisista o que pueda desarrollar el trastorno. Hasta el momento, pues no lo hay. Te digo que incluso pues, el diagnóstico ya es hasta tardío, ya es cuando se ven los síntomas. ya cuando eres normalmente una persona en adultez joven o ya adultez, Pues es sí, que cuando eres un adultos joven adulto, jóvenes, un joven adulto ahora está hasta los 50, 60 años, si no mal recuerdo, y después ya viene el adulto con vejez, ¿no? Entonces, normalmente ahora en estos nuevos cánones de la salud que está implantando esta cuarta transformación,
está reclasificando, ¿no? A las etapas del desarrollo, que la infancia, la adolescencia o la pubertad, luego el adulto joven, y ahora ya quiere clasificar al adulto joven a partir de los 18, 19 años de edad hasta los 50 y algo de edad. Sí, y así viene desde Naciones Unidas, porque bueno, o sea, como se está planteando que estaremos viviendo más, pues sí se está dando esta reclasificación, que también al nivel de diagnósticos clínicos también nos pone un poco como en jaque, ¿no? O sea, porque también hay que reestructurar todo. Uh-huh. Pero sí, se presta muy poca atención a los detonadores, en el sentido de que pues a lo mejor si tu mamá te está diciendo, pero es que eres precioso, nadie te merece, y está todo el santo día con la misma cantaleta, y eres el mejor, y eres el mejor, ¿sabes? Y tienes toda esta carga genética, pues te digo, puede detonarse cosas Terribles, ¿no? ahí, Ahora, ¿sí? en tu perspectiva como especialista, cuando un narcisista se topa con otro narcisista con algún grado de sociopatía, de psicopatía, digo, entendamos que aunque ya en el de, si es DSM-5, si no mal recuerdo, Vamos ya en el 5. ajá, ya tanto la sociopatía como la psicopatía ya no están por separado, ahora se unen en un trastorno de personalidad, etcétera, ¿no? Antisocial. Antisocial. Pero que si bien es cierto, uno viene dirigido o enfocado a un nicho en específico, es decir, a cierto tipo de características X, y el otro viene enfocado hacia una sociedad, es decir, se supone que criminalísticamente el psicópata tiene una aversión hacia un patrón en específico. Un ejemplo, si le tocó una mamá violentadora o X con un color de piel o cabello X que lo abandonó, la asesinaron o algo pasó en su vida y que cuando va creciendo va detonando ciertos comportamientos o se detonan ciertos comportamientos cuando ve a una persona con un cabello rubio, parecida a la mamá, o sea, es un ejemplo, va con un patrón, pero los sociópatas van con un patrón distinto hacia la gente en general. ¿Qué pasa cuando un narcisista o qué pudiese desarrollarse cuando un narcisista se encuentra con otro narcisista que se aprovecha de las debilidades de ese narcisista para hacerlo caer en esta parte, y ahora sí vamos a esta parte del complejo de Dios, no solamente del complejo de la grandeza, del complejo de Dios, de decir, te hago creer a ti, narcisista, porque yo soy más narcisista que tú y estoy más cucú, que tú eres Jesús, que tú eres el anticristo 666, que tú eres el demonio Pedrito, perdón, X, porque si no aquí van a pensar otra cosa, o que eres el ángel Gabriel. ¿Qué pasa en ese punto? Ok, mira, los narcisistas sí o sí conviven con otros narcisistas. Más cucús. No necesariamente, es que acá no es que estén cucús, es que son narcisistas tal cual, o sea, o sea, este trastorno se mezcla con otro trastorno. Vamos a ver, en una relación de pareja es muy difícil que esta relación vaya a tener frutos sanos y a largo plazo prácticamente imposible, porque van a tener guerras de poder. Ajá, pero por ejemplo, si vemos estas relaciones, ¿no? De reuniones de los mandatarios más importantes del mundo, que es un quítate que ahí te voy, ¿no? Pues, o sea, imagínate, o sea,
que el narcisista de Nación A se encuentre con el narcisista de Nación B para pelearse el territorio del narcisista de Nación C. Y es un duelo de poder, en donde digamos que hay otros tipos de códigos en los cuales se han desarrollado a lo largo de la historia, como es la diplomacia, para que exista como cierta contención, pero en ciertos momentos esa contención no existe. Y entonces tenemos eventos bélicos. O sea, ¿dónde puede llegar la situación así tal cual a una guerra? A una guerra. O sea, un duelo entre narcisistas sí te puede llevar a la Tercera Guerra Mundial. Si sale de control. Y en esta Tercera Guerra Mundial, te lo voy a decir así, como en un matrimonio puede haber una Tercera Guerra Mundial. O sea, acabarse de acabarse. ¿Ves? Porque no hay una posibilidad de empatía hacia el otro. De absoluta empatía. Y entonces no es que vaya a haber ahí ningún límite. Lo que quieres es ganar. En cualquier discusión lo que quieres es ganar. Si la pareja se pone a llorar, no te va a importar. Si la pareja está sufriendo, no te va a importar, pero esto duplícalo. Porque a la otra persona tampoco le importaría. Vamos, ni siquiera lloraría. Entonces, es muy complicado. O sea, sí es... Sí se dan porque las personas que llegan a ejecutar cierto poder, en esa situación de ansiosos de poder, les llama la atención gente que también tiene poder. Porque aparte también es como estar en esa jerarquía. Ajá. O sea, lo más seguro es que entre todos los gerentes tengan ese nivel, ¿no? Entonces, sí no son relaciones buenas, no son relaciones buenas. Y de hecho, muchas de ellas están llevadas para tener como ciertas fricciones, ¿sabes? Para que como en esa situación de divide y vencerás, digamos, para el que está más alto de ellos, a lo mejor sí conviene tener dos narcisistas, ¿sabes? Porque sabes que no te traicionarán tan fácil porque entre ellos no se juntaran. Pero, por ejemplo, en una persona común que no tiene nada que ver con un CEO, con una empresa, con un político. Pepito y Torcuatita. Que son narcisistas, Que son van a sufrir, bueno, no van a sufrir, simplemente la relación no va a ser positiva. A menos que sean un tipo de narcisistas que se estén halagando el uno a otro y se alimenten el uno del otro. Porque, ¿y a qué voy? Por ejemplo, Torcuatita X. Torcuatita se da cuenta que Pedrito es narcisista, que Pedrito tiene problemas de adicciones, un tipo de adicción, ¿no? Y que pues obviamente Pedrito al tener un tipo de adicción, en su psique, al estar dentro del influjo de esa adicción, pues muestra sus debilidades como cualquier simple mortal, ¿no? Como cualquier persona que a lo mejor no es narcisista y que llora y que muestra, ¿no? Y dentro de esa sustancia, dentro del influjo de sustancias, Pedrito, que es narcisista, demuestra sus debilidades como persona de lo que está sufriendo. Y Torcuatita, pues se da cuenta, porque también es narcisista, y Torcuatita, por el miedo a que el otro se dé cuenta que está mal y que a lo mejor necesita ayuda, lo empieza a halagar o lo empieza a hacer creer que Pedrito tiene un poder divino bajado de Dios o del antidios y que tiene una misión en el mundo para destruir o para construir, como para tenerlo atado a esta persona, ¿no? Pero no es que Pedrito tenga una divinidad, o sea, no es que Pedrito realmente sea Dios, ¿no? O sea, sí, Supongo.
¿no? O sea, supongamos que no es Dios, que no es Jesús, que no es el ángel Gabriel. En este sentido, ¿qué pasa cuando, o sea, estas personas que son simples mortales, que a lo mejor viven modestamente, pero que Torcuatita no permite que ese alguien pueda buscar una rehabilitación o pueda relacionarse con otras personas y entra en este juego de alejar a otras personas por el hecho de no perder, de quedarse con Pedrito que está cucú y sentir que ha ganado y hacerle creer a Pedrito que Torcuatita es la única en el mundo que le va a permitir llevar a cabo su plan maligno porque es Dios. ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Qué tan sano, qué tan insano puede ser esta situación que lleve a Pedrito a que lastime personas cercanas a él en esta, porque ya no son delirios, ya llega un momento en que empieza a tener esas alucinaciones porque empieza a creer lo que Torcuatita le dice, ¿no? Que pues yo soy la que te llevará o la que te dará un hijo diosito o un hijo del mal, etcétera, ¿no? Y yo soy la única. ¿Qué pasa en este sentido? ¿Y por qué va la pregunta? En la actualidad, como antes, hemos visto Charles Manson, hemos visto Ted Bundy, hemos visto muchos criminales seriales como el caníbal de Atizapán, etcétera, etcétera, etcétera. El famoso Goyo Cárdenas, que también se hizo licenciado en Derecho, maestro en Derecho, doctor en Derecho, ¿no? Y que llevó a cabo asesinatos de mujeres porque tenía ese delirio de ser Dios, de que él podía regresar a la vida X, ¿no? O sea, y miembros de iglesias, de sectas políticas, de religiones, que han cometido genocidios, pues desvivisiones en masa, ¿no? O sea, ¿qué pasa en ese? Tú como especialista, ¿qué pasa o qué detona que Pedrito caiga en esas redes de Torcuatita? Ok, es que aquí estamos confundiendo porque estas personas podrían ser narcisistas. O sea, estas personas como tal cual como las describes, pero no solamente están siendo narcisistas, o sea, tienen otro trastorno, Ujú. ¿sabes? O sea, no es simplemente que tengan su trastorno narcisista. Y el trastorno narcisista, como hemos visto, su motivación principal, lo que los va a hacer actuar es sentirse especiales, superiores, admirados, ¿ok? Y en cambio, en la trastorno antisocial, lo que se busca es como esta gratificación prácticamente inmediata. Sí se buscará el poder, el beneficio personal, pero nace de diferentes motivaciones. Pueden estar conjugados o no, y entonces a veces tú piensas, ay, es que este narcisista anda con otra narcisista y así. Posiblemente alguno de ellos, generalmente el que queda como abajo, pues a lo mejor sí es narcisista, pero la persona que lo está manipulando ya como a esos niveles, ya de asesino serial y todo esto, sí o sí va a tener otro tipo de patologías. Es O que sí es sea, bien feo, o sea, digo, yo conozco unas personas así y es terrible ver cómo esas personas o esa persona que también está medio cucú, no pueda ser capaz de entender el grado de manipulación de Torcuatita, de llegar a ese grado y hacer que
dentro de su funcionalidad, pierda esas nociones de tiempo, de espacio, y que de un momento a otro cambie, o sea, da un cambio o que dan esos cambios que dices, o sea, algo pasa, ¿no? Y que desgraciadamente sí puede que en algún momento puedan llegar a cometer delitos, ¿no? Sí, es que mira, aquí hay como niveles. Ajá. El narcisista tiene un miedo terrible de la humillación, Ujú. ¿sabes? O sea, es como si fuese su kriptonita, o sea, su talón de Aquiles, más bien dicho, este, el sentirse humillado lo puede derrotar. Tiene Ujú. cierto, un miedo total a la sensación de sentirse humillado, de sentirse fracasado. Ujú. Y acá todo el trastorno del que tú, vamos a referirnos nada más como los trastornos antisociales, la persona antisocial llega a ese límite que no le importa la humillación, no le importa nada. O sea, va más allá. Todavía el narcisista, por esta situación de querer bien, quedar bien como en esta sociedad, de ser el centro de atención, pero en esta sociedad, Quedar como tiene la estos víctima, como el límites, perfecto, ajá. tiene límites porque se necesita ver perfecto, necesita, ¿sí? Necesita toda esta admiración, esta llamada de atención. Muchas veces los antisociales no, el antisocial hace las cosas y para no ser observado, para no ser visto, para no ser jamás nunca descubierto. Y entonces, ¿sabes? Eh, si lo humillan, no lo humillan, pues él no tiene ninguna bronca. O Ujú. sea, él va a hacer cualquier cosa, pero cualquier cosa para llegar a sus objetivos. El narcisista no va a hacer cualquier cosa, porque si en esa cualquier cosa significa quedar humillado, quedar desprestigiado, quedar fuera del lugar, no ser el centro de atención, que no lo volteen a ver, no ser perfecto, pues no lo va a hacer. Y entonces, digamos que, pues sí, efectivamente si lo pudiésemos ver de cierta manera, pues el narcisista tendrá sus víctimas y también podría ser que este tipo de personas pudieran escoger a un narcisista como víctima. Pero tampoco es muy común, porque habiendo tantas más personas más débiles que un narcisista, pues muchas veces van a decir, ay no, ¿para qué? ¿Para qué voy a tomar tanto esfuerzo? Lo que sí puede hacer es que sea dos narcisistas que estén en una lucha de poder. Y que en esta lucha de poder, sí, como tú digas, o sea, traten de hacerle pensar al otro narcisista que se están rindiendo, ¿no? Entonces, decirle, no, sí, tú eres el mejor de los mejores, eres un dios, eres mi dios. Ajá. Y que la otra persona también le, no, tú eres mi diosa, y así, ¿no? Pero no tiene mucho futuro, en cuanto y menos un futuro sano. O sea, se puede quedar ahí la situación, pero vamos, así como tú me lo estás narrando, no parecería un duelo de narcisistas, se parecería un duelo de antisociales, que ahí ya es diferente, ¿no? Ahí ya podemos ver un montón de cosas verdaderamente patológicas, patologísimas, ¿no? O sea, vamos, nada más estoy hablando Sí, así, digo, o digamos, sea, sí, porque porque ajá, tendremos que ver qué es uno, qué es otro, y, o sea, y hacer el diagnóstico y todo, pero así como tú me lo estás diciendo, pues ya sale más allá del narcisismo, ¿no? Si de por sí el narcisismo es complicado llevarlo y demás, a final de cuentas el narcisista sí puede tener muchos problemas y demás, pero sí se puede, digamos, desarrollar, tener una vida funcional. Aunque esté mal, tiene partes funcionales. Y es precisamente esta funcionalidad la que no lo lleva a terapia.
porque cree que todo está bien. Porque hay cosas que sí le funcionan. Entonces dice, pues, ¿por qué irías? Y mira esto y esto y esto y esto está muy bien. Ujú. Y no porque tú digas que esto y esto está mal, entonces lo tendría que cambiar, ¿no? Así es. Pero ya acá dos psicópatas, como en una situación como narras, ¿no? De Marilyn Manson, en donde además muchas de las veces se están mezclando sustancias. Vamos, porque a veces narcisistas no se meten absolutamente ninguna droga para no perder, o sea, para verse siempre perfectos, ¿sabes? O sea, porque no se dejan ver mal. Y en cambio acá, pues no, o sea, pues si nos vamos a meter X o Y sustancia para cometer X o Y crimen o para tener una conexión o así, ya estamos hablando de otra patología que ya entra dentro de otro tipo de problemas, más allá de, Así pero es. eso estaría padre para tratarlo, está muy padre, porque también digo, quizá a nivel poblacional no hay tantos como tenemos narcisistas, pero sí los hay. O Ujú. sea, sí los hay, o sea, y tú como abogada lo ves, o sea, que Sutano ya mató a un niño de quién sabe cuántos años porque no sé qué y ya apareció abajo de quién sabe dónde, ¿no? O ya hicieron cachitos a quién sabe quién, más Así allá es. de un simple narcisismo. Así es. Pues fíjate, sería padre poder hacer una segunda parte y entrar ahora sí a esta otra perspectiva de este trastorno antisocial, de cómo incluso una persona con este trastorno antisocial puede mezclarse con un narcisista, cómo es que Sí, es es esa... que te digo, no hay puros, no hay puros, y como esta es una cosa de canicas, o sea, nosotros como seres humanos ya tenemos que estar muy hechos a la idea que las personas con las que nos vamos a relacionar, es muy seguro que puedan llegar a tener problemas en su salud mental. Porque, pues, o sea, la gran mayoría vamos a tener algo. Y entonces eso es importante. ¿Qué es lo que sí puedo tolerar? ¿Qué es lo que no puedo tolerar? ¿Puedo qué es lo que sí se puede cambiar, qué es lo que cuesta mucho trabajo cambiar, qué es lo que puede estar controlado con medicación, qué es lo que no, y conocer la salud mental de la persona con las que nos estamos relacionando. Y de nosotros mismos, ¿no? También para saber cómo relacionarnos con estas personas, para que también nosotros no estemos repitiendo constantemente esos patrones que nos llevan a esas relaciones laborales, económicas, políticas, sentimentales, sexuales, etcétera, con personas así, ¿no? En donde es una lucha de me haces daño, pero aguanto, pero el otro no te hago daño, etcétera, ¿no? O sea, esa lucha de poder, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero bueno, bueno. Sería, yo, ya sabes, las puertas están abiertas cuando tengas tiempo, cuando quieras, hacemos una Sí, segunda parte, porque es un tema bastante interesante que queda muy claro esta parte contigo porque hay muchos otros especialistas que son como muy técnicos, que estas palabras que pues obviamente en su argot de ustedes solamente lo entienden ustedes, ¿no? Y cuando llega un simple mortal como yo, o como cualquier otra persona, que dices, pero lo tengo, no lo tengo, si lo tengo, ¿qué va a pasar? ¿Voy a recibir tratamiento? ¿Me voy a curar? ¿No me voy a curar? O mi pareja, o papá, o mamá, o X o Y, son, y ahora qué pasa, ¿no? Entonces, es un tema bastante interesante, muchísimas gracias. Y pues a los que anduvieron por ahí, los que se fueron, pues ya van a ver la repetición. Así que pues muchísimas gracias a ti. Sé que tienes muy ahorita bien. una actividad que hacer, entonces pues te agradezco tu tiempo. Disculpa por Sí, la... espero vernos pronto. Claro que sí, porque tenemos varias cositas pendientes ahí, ¿no? Muy bien. Así que Pues pues bueno, te dejo un súper abrazo de muchas feliz gracias. no cumpleaños.
Muchísimas gracias. Sí, También muchísimas gracias. Nos un, vemos la un próxima. feliz, un feliz no cumpleaños para ti y ahora sí, cuídate mucho. Sí, nos hablamos al ratito. Dale, bye top. Gracias. Y bueno, pues No me todavía anda. puedo ir. Ok. Así No me que puedo ir. no te puedes ir. A ver, déjame terminar. No, ¿verdad? Déjame entonces No, terminar la déjame ver. transmisión. A ver, así que bueno, pues larga vida y prosperidad. Ahora sí ya, para todos ustedes, muchísimas gracias. Es un tema bastante interesante. ¿Y por qué vino esto? Pues obviamente darnos cuenta que nuestra salud mental es sumamente importante, atendernos con tiempo, darnos cuenta que pues obviamente hay personas que necesitan más atención médica en su salud que otras, las debilidades o traumas psicológicos que podamos tener, irlos trabajando para aprender cómo relacionarnos y también porque este término del complejo de Dios lo hemos visto en series, en documentales, pero pocas veces podemos entender que este llamado complejo de Dios se relaciona mucho con estos trastornos de la personalidad, ya sea un trastorno de la personalidad narcisista, un trastorno de personalidad antisocial, con estos tintes de o psicopatía o sociopatía, que han llevado por muchos años, por muchas épocas, que se lleven a cabo crímenes y que en la actualidad lo estamos viendo nuevamente, aquellas personas que crean sectas, etcétera, que llevan a que feligreses pues atenten contra su vida, que han cometido suicidios masivos, que obligan a mujeres a sostener relaciones poliamorosas o que incluso haya personas más malignas que con tal del hecho de, como simples mortales, de entrar en esta lucha con una persona que a lo mejor es infiel y que si una de estas personas con las que se relaciona entra en este aferramiento de no, es que es mío y mío y ven las debilidades del otro de tal manera que puedan llegar a manipularlo y hacerlos sentir que son una divinidad para dañar a otras personas que a lo mejor tratan de rescatarlos, tratan de ayudarlos. Sí es un poco complicado, pero bueno, pues esperemos que en la segunda parte sea pronto, porque pues también la psicóloga tiene muchas actividades, consultas, trabajo, etcétera. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a los que fueron, a los que vinieron. Para mí es un placer hacer todo esto para que conozcan sobre el tema. Y ahora sí, ya son las 8:16 minutos. Es momento de, ahora sí, cerrar la transmisión. De verdad, saludos a todos, muchísimas gracias por sus felicitaciones, por el día de mi cumpleaños que fue el día jueves 21 de agosto, a los que me mandaron inbox porque sin darme cuenta tenía restringido mis perfiles oficiales para que pues me escribieran en mi muro el feliz cumpleaños, que posteriormente ya pudieron hacérmelo llegar. Muchas gracias por sus buenos deseos, por sus felicitaciones, por mis 41 años. Gracias a los que han andado allí enterándose de algunas otras actividades que he hecho. El día sábado efectivamente tuve un reto, fue una competencia por unas medallas, por un reto de senderismo. Ahora me dedico a hacer senderismo, a trepar cerros. Y bueno, pues el sábado efectivamente sí me gané la medalla como maestro de los 4 elementos. Así que pues muchísimas gracias a todos, cuídense mucho. Nos vemos pronto y con el tema que quedó pendiente, ya no pude llevarlos con ustedes el lunes pasado. Fallas técnicas también, empezó a llover terriblemente, se fue la luz,
Entonces, como toda la información la tenía aquí en la computadora, pues al quedarme sin luz, no había internet, el teléfono pues tenía poca batería, aunque tenía la pila de reserva, la verdad es que por cualquier cosa sí tenía que estar el celular al 100%, porque pues no sabíamos si iba a estar lloviendo más, si la luz iba a regresar o no. Eh, en algunas calles de donde estaba yo, pues se tronaron transformadores, entonces tuvieron que quitar la luz de todo el cuadrante, pues obviamente por esta situación. Entonces ya no pude llevarles el programa, pero espero llevárselos pronto, así que bueno, pues cuénsenme mucho, muchas gracias. Gracias, Carlos Maltés, por tus felicitaciones. Gracias a las personas que me felicitaron por inbox, por WhatsApp, por ex, por todos los medios posibles. Muchas gracias por sus felicitaciones. Seguimos aquí. Ya más adelante ya les enteraré. Espero que yo pueda seguir cumpliendo con algunos retos. Todavía no sé, estoy viendo qué onda con lo de un maratón. Entonces, apenas ando valorando esa situación. Así que ya más adelante les contaré, porque también hay otro reto mucho más complicado, pero ese es en unos meses todavía, nos cuelga, en el que vamos a estar 5 días fuera de aquí, de la urbe, de lo que es la Ciudad de México. Estaremos viajando, entonces ya más adelante les contaré un poquito de todo eso. Mientras tanto, pues cuénsenme mucho, espero que se encuentren bien, que pues sigan adelante, que ya ahorita si van a cenar, si ya están en casita con sus parejas, con sus hijos o si están trabajando, bueno, pues que les vaya excelente también. Ahorita la situación económica está difícil, 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 está, híjole, súper, súper complicada. Pero bueno, pues yo les deseo lo mejor, cuídense mucho. Ahora sí, larga vida y prosperidad para todos ustedes. Abrazos fraternos y nos vemos pronto. Bye.